día de hoy tenemos dos profesionales, el cual vamos a tener la oportunidad de enriquecernos con cada una de ellas, y me refiero a dos catedráticas, educadoras, y la primera que quiero presentar es a la doctora Zaida Sierra Restrepo, y también tenemos una vez más a la profesora, escritora Abby Shonsky. Para mí es un verdadero placer tenerlas aquí. Muchas gracias, Juan. Me gustaría iniciar, Zaida, si puedes por favor decirme un poquito de cuál ha sido tu background en general como profesional. Bueno, yo vine por primera vez a Estados Unidos a realizar mis estudios de maestría. Yo siempre nací, he vivido en Colombia y amo profundamente todo lo que hago en mi país. Trabajaba mis estudios de educación y al mismo tiempo en un teatro independiente, de teatro social, para el mejoramiento de la vida en las comunidades. Y cuando visitábamos las comunidades veía que niñas y niños siempre se aproximaban y las escuelas ellos decían muy aburridas. Muy aburridas. Muy aburridas. Entonces yo me pregunté mucho sobre cómo estimular más la creatividad de niñas y niños. Cuando vi la oportunidad, y no hay estudios en esa época, estoy hablando de finales de los 80, yo fundé entonces un grupo de teatro de niñas y niños infantil en la Universidad de Antioquia. Sí. Y yo buscaba en libros y yo me inventaba muchas cosas, pero yo decía, yo necesito aprender más. Y ya recién había apoyado la creación del programa de educación infantil en la Universidad de Antioquia, porque tampoco había programas de educación infantil. Una maestra era mejor si pasaba a secundaria, no había programas de educación infantil. Tremendo. Y muy subvalorizada la infancia. Y se presentó una beca de la USAID, y pienso que un 40% era para mujeres, y el inglés no me fue bien. Me exigían un 85% en el test del Michigan y saqué un 65%. Y cuento esta historia porque yo había escrito una propuesta, pero si solo hubiera sido por el inglés no hubiera tenido la oportunidad. Pero alguien vio mi propuesta y dijo, es una propuesta interesante, y la mayoría quienes se iban al exterior a estudiar eran hombres y yo era mamá, además mujer. Entonces yo agradezco mucho esas visiones de estimular lo que se conoce como acción afirmativa, solo que después he aprendido que no es suficiente. Entiendo. Pero entonces me vine a hacer la maestría en educación infantil, Qué precisamente bueno. En la Universidad de Iowa. O sea, para aplicar ese conocimiento a todas esas inquietudes que tenías allá en Colombia. Sí, para mejorarlo, y muchas personas pensaron que era para quedarme aquí. Y por eso tuve a veces dificultades en los cursos porque nadie me hablaba de Latinoamérica. Y por fortuna encontré también profesorado que me decía, no, es importante que compartas tu experiencia y las problemáticas de Latinoamérica, porque había clases que a veces eran mundos diferentes, y si yo hacía preguntas me decían, no, pero es que eso es allá en el tercer mundo, es que aquí estamos, tú viniste aquí a aprender. Y yo salía muy confundida, pero luego hablaba con otras profesoras con otra visión. Lo mismo me pasó en el doctorado. Ya en el doctorado quise enfatizar aún más este asunto de estudios sobre la creatividad, y con una Fulbright vine a vivir a Georgia, que es muy diferente, otro universo, es otro país, otro mundo, aquí en Estados Unidos, y tuve una excelente profesora, mi mayor profesora, una profesora afroamericana, y con ella aprendí muchísimo de la problemática de la educación aquí en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Zaida, ¿y qué te trajo en estos momentos aquí a Estados Unidos? ¿Qué te trajo? Sí, tengo mucho agradecimiento con la profesora Jean Díaz de la Universidad de Lesley University, porque hemos tenido ya intercambios anteriormente, y ella también con una beca Fulbright visitó Colombia, y es una universidad muy especializada en educación a través de las artes. Entonces,
agradezco mucho la invitación a compartir un seminario y mis experiencias en Colombia. Entonces me dije, son tan difíciles estos viajes para nosotros, tengo que aprovechar porque en la Universidad de Antioquia vengo impulsando que se abra más a la diversidad cultural. Colombia, a pesar de que hubo una reforma constitucional en 1991, producto de los movimientos sociales, indígenas y afro, los currículos siguen siendo muy homogéneos y muy hegemónicos, muy cerrados a la diversidad. Entiendo. Mi facultad de educación no prepara a las maestras y a los maestros a trabajar con la diversidad. Entonces vine a conversar con los programas de estudios afro en las universidades del área de Boston para mirar posibilidades de apoyar la creación del programa de estudios afro en mi universidad. Yo ya he venido y ya se logró la aprobación de la creación del programa de educación indígena y un programa muy hermoso que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Qué bien, qué bien. Qué bueno y qué bonito poder tener dos profesionales que están completamente inmersos a lo que es la diversidad y que son personas que pueden dar ideas a la problemática que tenemos actualmente aquí en cuanto a ese aspecto de diversidad. Y tenemos también a la profesora Abby Chomsky y me vino a la mente decirle que sería bueno, como ustedes ya tienen esa cultura de intercambio, de ver si proponemos al distrito escolar, ver cómo ustedes pueden ayudar en ese proceso de cómo el personal educativo en todo el distrito puede quizás entrenarse un poco mejor en cómo entender la importancia de la diversidad, porque puedo observar de que no hay un entendimiento claro de eso y la importancia que tiene. ¿Qué te parece, Abby, de eso? Pues sí, me parece muy clave, muy importante. Te quería preguntar, Zaida, ¿cómo ves, cómo podrías comparar las comunidades marginadas, la marginación en Colombia con lo que has visto aquí? Porque yo sé que hay muchas diferencias, pero hablaste de la educación como hegemónica, cerrada, y ¿cómo puedes comparar? Y luego voy a seguir yo. Perfecto, pero quería muy que bien. explicaras un poco eso primero. Excelente. Cuando estuve en Georgia, cuando yo viviendo en Colombia, yo aprendí del movimiento por los derechos civiles en televisión, que era en blanco y negro. Entonces yo pensaba que lo que aprendí de esa historia de Martin Luther King, todo era como del pasado, porque era en blanco y negro. Pero cuando llegué a Georgia y con la doctora Mary Fraser, yo estaba con primeras generaciones ya de un mundo desegregado, entonces todavía muchos prejuicios, y con ella aprendí que esos prejuicios hacen que se piense que las niñas y los niños no tienen talentos si pertenecen a ciertos grupos étnicos o no tienen capacidades. Entonces me gustó mucho aprender con ella cómo identificar y estimular las capacidades, pero entendiendo también sus contextos culturales. Y eso a mí me ayudó mucho porque en Colombia lo que ustedes llaman minorías son nuestras largas mayorías. Wow. Entonces, y Colombia y Latinoamérica es un país de regiones. En Colombia pudiéramos decir que hay varias naciones. Es muy preocupante cuando las personas piensan que es porque tú perteneces a este grupo o a este grupo o a este grupo y no a las razones históricas que hacen que haya habido ciertas personas con más acceso o más oportunidades, y que esto ha sido producto de una colonización bárbara y de un impacto y de una conquista, y que esos valores de usurpar lo de otros, generación tras generación, solo que en nuestros países la inequidad es demasiado grande, unas pocas familias poseen las tierras todo y unas
grandes mayorías, pero cómo mantienen la continuidad de esta cultura de dominación. Que como decías, las minorías nuestras aquí son las grandes mayorías allá. Y una manera de mantener estas situaciones diciendo, es porque son pobres, es porque gran porcentaje de poblaciones afrodescendientes, o es porque son indígenas. Inclusive a los pueblos indígenas, solo muy recientemente se empieza a reconocer que el español es su segunda lengua y que debemos todos trabajar en conjunto porque sea sus lenguas nativas, además porque sus procesos de pensamiento y de filosofía y de la cultura que pasan sus mamás es importante que sean en sus lenguas nativas. Entonces, también Colombia está entrando a una pregunta de cómo en estas comunidades se trabaja el español como segunda lengua, porque siempre se decía es una sola lengua, solo el español. Y cuando llegué a Georgia me sorprendió mucho porque es como si fuese una situación similar o en otras partes de Estados Unidos, solo que aquí se decía es solo el inglés, no el español. Y yo tengo 2 hijos y ellos aprendieron en mis viajes, viajaban conmigo y ellos fueron aprendiendo el inglés y el español. Yo pienso que hubiera sido muy triste si mis hijos o solo hablan español o solo hablan inglés. Ellos ya son personas adultas y se les abren muchas más puertas y interactúan mejor con el mundo porque manejan 2 lenguas. Ahora mi hija está aprendiendo una tercera lengua. O sea, la diversidad y el poder tener acceso a distintos pueblos. Y aquí estamos hablando pues del español y el inglés, pero podríamos estar hablando de otras lenguas. Entonces se debe estimular la capacidad de pensar en evidentemente. O sea, yo quería agregar una cosa sobre lo que hablaste de la historia de la colonización, que aquí en la historia de Estados Unidos también tenemos las llamadas minorías que han vivido ese proceso de colonización, ese proceso histórico. Que son los de descendencia africana y los indígenas de este país, que son en un sentido los más marginados. Pero también tenemos el proceso de lo que pudiéramos llamar una nueva colonización del siglo XIX y siglo XX, que ha sido la toma de tierras latinoamericanas y ha sido en algunos casos una toma de tierras directa, o sea, la conquista de parte de México, de Puerto Rico, y en otros sentidos ha sido una colonización económica y también militar, aún sin la anexación directa. Y en el caso de la República Dominicana, si tú miras el involucramiento de Estados Unidos en la economía de República Dominicana, empezando en la segunda mitad del siglo XIX, se ve que poco a poco, a través del siglo XIX y siglo XX, el Estados Unidos ha ejercido muchísimo control sobre la economía, primero la economía azucarera, luego la economía del turismo, de manufactura. Todo ha sido organizado, coordinado por compañías estadounidenses y orientado sobre el mercado de exportación hacia Estados Unidos, y ha sido apoyado por el poder militar de Estados Unidos, que ha invadido a República Dominicana 2 veces en el siglo XX y ocupó al país entre el 1916 hasta el 1924. Y así, o sea que la presencia de los dominicanos en este país también es producto de esa historia de colonización y de cómo se ha enfocado la economía y la política de República Dominicana a través de esa relación imperialista. O sea que las actitudes del colonialismo que han afectado cómo la sociedad blanca ha incorporado a los negros, a los indígenas, nativos americanos, esas actitudes colonialistas yo creo que afectan también a las comunidades latinas. Totalmente. Y en la educación, claro. Sí, vamos a ir ahora a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar más específicamente cómo está afectando esa falta de aceptación a la diversidad
a nuestros jóvenes estudiantes? ¿Cómo afecta eso, el no tener una visión más global, de una mayor aceptación de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros idiomas? Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Buenas, queremos invitarlos a que continúen viendo el programa Con la Verdad. Necesitamos la información que nos trae Juan, darle apoyo por esta gran labor que está haciendo, así que vengan a ver los programas, vengan a conocer la información que necesitamos. Con la Verdad les dice la verdad. Nuestra estrategia para este momento es culturalizando a tus hijos. Cada niño se enfrenta a un currículum diferente, desde prekinder hasta el segundo, tercero y cuarto de bachillerato. Culturalizar a tus hijos significa llenarle a tus hijos el ambiente necesario, darles a ellos la educación que la escuela no puede darles. Ponlo en planificación del hogar. Visitar con tu hijo un museo, visita con tu hijo una parada, visita con tu hijo el parque, visita con tu hijo el museo de la ciudad, visita con tu hijo las actividades sociales, un concierto especial. Trabaja con tu hijo la parte social y cultural, que tu hijo pueda conectarse con el medio ambiente. Haz un viaje con el niño que tenga que ver con su desarrollo cultural. Llévalo a donde él pueda apreciar un zoológico, donde pueda apreciar unas cosas especiales que luego puedan complementarse con su currículum. Inscríbelo en un club de deporte, inscríbelo en gimnasia. Trata de que tu hijo se culturalice para que tu hijo sepa más de lo que necesita saber. En la parte de culturalización, desarrolla en el niño una visión diferente. Les enseña a ver que más allá de las 4 paredes del apartamento hay vida. El niño puede tratar con otros niños, puede desarrollar emociones que lo aten a algo diferente, a las artes, al talento, a la música y a desarrollar lo que nosotros queremos que el niño sea. Inscríbelo en una clase de música. Trata que el niño participe en una escuela de karate, que la niña vaya a una clase de moda, que el niño aprenda cosas diferentes. Claro, necesitas tiempo para llevarlo. Únete a una madre, a otro padre, que puedan turnarse. Hoy lo llevo yo, mañana lo llevas tú o la próxima semana lo lleva otro. Pero no permitas que tu hijo pase por el mundo sin adquirir cultura para después, en esos años de edad adulta, tu hijo pueda decir: yo sé todas estas cosas gracias a la mamá o el papá del año. Anímate. Es tu oportunidad de demostrarle a ese tesoro que tienes lo importante que es para ti. En el día de hoy tenemos 2 profesionales que nos están ayudando a entender mejor cómo poder integrar, principalmente aquí en Estados Unidos, que es realmente mi gran interés, la diversidad, cómo ser más efectivo, y me refiero a la doctora Zaida Sierra y nuestra querida profesora Abby Shonsky. Estábamos hablando ahorita de cómo
pudiésemos realmente, para ser más efectivo, ¿qué pudiésemos hacer para que se entienda, principalmente en el sistema educativo, la importancia de la diversidad, la importancia de la cultura, de las raíces, de los idiomas? ¿Qué me pudiesen decir en cuanto a eso? Yo creo que algo muy importante es comprender la historia, porque si no entendemos, por ejemplo, por qué muchas poblaciones latinoamericanas están haciendo también presencia acá, pero la gente desconoce en mi país, Colombia. Por ejemplo, tú compras una banana aquí todos los días, pero tú no sabes cómo estas grandes compañías, para poder poner sus plantaciones inmensas, sacaron muchas personas, familias que vivían donde hoy están, e inclusive utilizando, como pasó en Colombia y se ha demostrado, financiando lo que se conoce como el paramilitarismo. Y si hubiese pensado en el bienestar de la gente, claro, no habría el conflicto armado que hoy tenemos. Y mucho desplazamiento que lleva a muchas personas a buscar otros caminos o caminos inclusive ilegales. Entonces, lo que impacte, las políticas que impacten de un país como Estados Unidos, en nuestros países, ahora por ejemplo con la minería, por sacar oro, carbón de una manera exagerada para grandes ganancias en poco tiempo, ha hecho que se desplacen muchas familias. Claro, eso impacta aquí. Escúchame que te interrumpa, pero sí, es un punto bien importante el que estás diciendo. ¿Quién piensa que debe conocer mejor la historia? ¿Nuestra propia gente que está aquí en Estados Unidos o el sistema realmente que domina lo que es la educación? ¿Quién tú entiendes que debe tener conocimiento? ¿Ambos? ¿Nuestra comunidad latina? ¿Quién usted piensa que debe tener? Porque entiendo perfectamente lo que me dice, pero ¿quién usted entiende que debe tener la responsabilidad? ¿Es un asunto en conjunto? ¿El sistema conocer mejor realmente la intríngulis del asunto? ¿Nuestra comunidad? ¿Quién debe de entenderlo mejor? Bueno, es interesante cómo dices, cómo haces la pregunta, porque es la historia de Colombia, es la historia de República Dominicana, pero también es la historia de Estados Unidos. O sea, nosotros, los que somos de Estados Unidos, los que somos los blancos de Estados Unidos, no conocemos nuestra propia historia, porque, como decía Zaida, por ejemplo, nosotros recibimos los plátanos, recibimos el carbón, recibimos la ropa que dice Made in Dominican Republic. No sabemos nuestra propia historia. En Haití, en República Dominicana, se sabe que fueron objeto de la colonización, de las invasiones de Estados Unidos. Aquí no sabemos eso, porque eso no se enseña en nuestras escuelas, no nos enseña que nosotros enviamos las tropas para ocupar a esos países, es parte de nuestra historia. Entonces es nuestra responsabilidad no saber toda la historia de cada rincón del mundo, pero sí saber nuestra propia historia. Y nuestra historia incluye, o casi está basada en la agresión hacia otros países y el control de otros países. Y somos muy ciegos si vamos a decir que no, nuestra historia es la historia de la Revolución Americana, de los Founding Fathers, es parte de nuestra historia, pero la expansión, la agresión, las conquistas también son parte de nuestra historia y no podemos hacer solo la parte que pensamos que es la parte linda de la historia. Entiendo. Y le pregunto eso porque entiendo que nuestra comunidad, volviendo nuevamente aquí a nuestra comunidad en Estados Unidos, principalmente la latina, por las mismas circunstancias en que se vive, donde tienen que trabajar en 2 y 3 trabajos, no pueden realmente ni siquiera conocer cómo funciona el sistema. Entonces, de acuerdo a la visión que yo veo de quienes llevan la rienda y imponen realmente las reglas de juego,
entienden que las comunidades deben ser quienes luchen por sus causas y por sus necesidades. Pero a veces estamos como en un laberinto sin salida, donde realmente no tenemos tiempo ni siquiera de ir a la escuela a ver cómo van las cosas con los hijos. O sea, no sé si entienden. O sea, entonces, no sé si es que hay un desconocimiento total de esa problemática o el mismo sistema debe de realmente ayudar a la comunidad, de facilitar las cosas en cuanto a que la comunidad conozca mejor cómo funcionan las cosas. No sé si me están entendiendo mi inquietud. Es que hay distintos niveles de comprensión, pero es muy importante para las personas del común, aquellos que van tantas horas a trabajar, tener programas como este y escuchar que no es que no tengan un buen trabajo porque por algo étnico, de su color de piel o qué sé yo, esos prejuicios, no tiene nada que ver o porque hablen español, sería maravilloso que habláramos lenguas indígenas. Entonces no es por los prejuicios que existen, es porque hay una historia que ha llevado a que hayan grupos humanos que se apropian de recursos de otras personas. Perfectamente. Yo quisiera, Abby, que me hablaras un poquito. Yo sé que hay un autor que es Michelle Alexander, y yo sé que tienes conocimiento de eso, y hablamos un poquito. Yo sé que puedes realmente enriquecer un poquito el entendimiento de nuestra gente. ¿De qué se trata The New Jim Crow? The New Jim Crow. Si me pudieses hablar un poquito de eso. Sí. Que es de lo mismo que estamos hablando, todo está relacionado, íntimamente relacionado. El propósito de este libro es explicar cómo a través de la historia de Estados Unidos se ha utilizado diferentes sistemas legales y sociales y ideológicos para mantener un sistema de marginación y división racial. Y cómo ella habla de 3 épocas historias y los diferentes sistemas legales que se han utilizado para marginar a la población africano-americana en este país. Pero encima de eso, ella habla de cómo en cada época la sociedad blanca ha justificado estos sistemas de marginación. Primero habla de la época de la esclavitud. Cuando se terminó la esclavitud, la comunidad blanca decía, bueno, eso ya la esclavitud es historia, ahora no tenemos eso, así que ahora somos un país de igualdad. Pero se implementó otro sistema que es el Jim Crow, que los estudiantes aquí creo que aprenden ahora sobre el Jim Crow, que es un sistema de aterrorizar y separar y excluir la población africano-americana sin la esclavitud. Y entonces, el periodo del Jim Crow era de finales del siglo XIX hasta los años 50, 60 más o menos, que se empezó a desmantelar. Cuando se desmanteló el sistema de Jim Crow, y se habla mucho de Martin Luther King como uno de los luchadores en contra de ese sistema y los logros que tuvo el movimiento para los derechos civiles de los africanoamericanos, pero luego se enseña que esa historia terminó porque después de desmantelar el Jim Crow ya no existía existe más la Jim igualdad. Crow. Y ella decía que la sociedad blanca ha logrado una vez más cegarse a crear un nuevo sistema, pero no reconocer ese nuevo sistema. Y el nuevo sistema es lo que llama ella la encarcelación masiva de la población negra. Y ella estudia muy detalladamente cómo funciona el sistema de criminalizar a la población negra a través de nuevas leyes, de nuevas maneras de implementar las leyes, sobre todo la guerra contra la droga y el funcionamiento del sistema de policía, de las cortes. Y el resultado es que ella empieza contando la historia de una familia en que el bisabuelo fue esclavo y no pudo votar porque era esclavo. El abuelo, que vivía todavía en el sur, familia africano-americana, ¿no? El abuelo intentaba votar y
fue asesinado por el Ku Klux Klan, intentando durante el periodo de reconstrucción. El papá no pudo votar porque era en la época del Jim Crow, en que había que pagar un impuesto para votar, y no pudo pagarlo, así que no pudo votar. Y el hijo no puede votar porque tiene un récord criminal. Wow. Entonces, ella dice que esto de crear la criminalización de la población negra es una manera nueva de excluirlo de todos los beneficios de la ciudadanía de este país, pero sin decirlo. Así que en las escuelas se enseña que ahora no existen esas leyes de Jim Crow, así que ahora está bien. Pero en la práctica sabemos de que existe realmente ese sistema actualmente. Porque bueno, algunos sabemos, pero yo diría que la mayoría de los blancos no lo ven porque nunca los enseña que existe. Yo realmente puedo observar que todavía eso sigue funcionando de esa manera, porque la forma de disciplinar en la sociedad las diferentes minorías no es la misma. O sea, cuando agarran a un jovencito que negro o latino por cualquier detalle, seguido está en el sistema ya judicial, y como usted dice, se crea ya un precedente donde eso lo va desafortunadamente excluyendo de ciertas cosas, y eso sigue pasando actualmente realmente. Sí, ella no habla tanto de la comunidad latina, pero si tú miras las estadísticas, se ve que este mismo sistema se utiliza ahora en contra de la comunidad latina. Claro, porque la comunidad latina es más reciente, ya tiene menos historia aquí en Estados Unidos que la negra. O sea, se comenzó con la negra y ahora estamos nosotros los latinos. Y eso se está implementando fuertemente en la sociedad, en las escuelas, y eso está pasando. Yo agregaría dos cosas, porque situaciones similares se presentan en Colombia, donde se ha importado políticas educativas parecidas a la de Estados Unidos, como son los test. Entonces, en las escuelas públicas, ¿por qué no les van tan bien a las niñas y a los niños? Porque son pobres, y a diferencia de colegios privados donde van, y allá no es un problema de color de piel, porque unas sociedades son más mestizas. Totalmente. Pero ¿qué hace la desigualdad? Entonces se dice, es que eso es los padres, no leen con los hijos, pero tú vas y ves escuelas con una población mucho más grande, más pocos maestros, y no hay un diálogo sobre sus problemáticas y cómo estos niños sientan y estas niñas sientan que pueden generar procesos de cambio. Lo mismo en las escuelas rurales, son las más abandonadas. Entonces tú no puedes, si tú miras el caso en Colombia, y tú dices, pero ¿cómo en Estados Unidos pasan cosas parecidas? Y yo querría, si me permites, agregar otro ejemplo. Otra experiencia mía en Estados Unidos fue con otra beca Fulbright, pero ya de investigación, en el año 2007, y tuve la oportunidad de ir a conocer experiencias en Hawái de educación para la población nativo hawaiana. Y la historia de Hawái es muy parecida a lo que cuentas de República Dominicana, donde los grandes plantaciones de piña, de azúcar, y llevaron a que una comunidad que era autosostenible, como era el pueblo nativo hawaiano, completamente autosostenible, pasara a ser dependiente. La mayoría de el porcentaje más alto de abandono escolar o de encarcelamiento es de la población nativo hawaiana. Pero yo quisiera enfatizar también los grandes esfuerzos del pueblo nativo hawaiano en los últimos 20 años, porque casi que pierden la lengua y están haciendo cosas muy interesantes. Dame un segundito para que vayamos a una pausa y cuando regresemos quiero que me hables de esa experiencia, porque sé que estuviste no hace mucho tiempo por allá y es bien importante saber qué pasó por allá, por Hawái, y que pudiésemos quizás en un futuro poder implementar aquí. Sería un gran logro, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y volvemos en breve.
Con la Verdad es un recurso muy importante para la comunidad de Salem y les invito a todos que vean Con la Verdad para conocer otras perspectivas sobre muchos de los problemas que nos enfrentan en el mundo de hoy. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Qué alegría poder compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos dos apreciadas amigas y me refiero a Zaida Sierra y Abby Shonsky, el cual estamos hablando de cómo realmente poder visualizar soluciones, si se pudiese decir, de poder transmitirle a la comunidad, a los profesionales, qué importante y qué bonito sería poder integrarnos de una vez y por todas con transparencia, que eso no pasa. No sé por qué pasa esas cosas así. Pero quería, Zaida, que me hables un poquito de tu experiencia que tuviste por allá por Hawái. Y creo que es bien importante poder hablar de qué pasó. Y quisiéramos también que eso pudiese transmitirse aquí en algún momento. Me gusta mucho compartir la experiencia que viví también en otra parte de Estados Unidos, que es Hawái, con una beca de la Fulbright, porque a veces en mi universidad tenía muchas dificultades de que se entendiera el reconocimiento de las lenguas indígenas en la universidad para entrar a programas de posgrado. Les exigían inglés en vez de ya saber que son bilingües porque ya saben español. Entonces, el tener que presentar pruebas de inglés era un mecanismo de exclusión. Entonces, y la importancia de entonces reconocer las lenguas nativas y cómo crear el programa de educación indígena. Y eso sonaba todo muy extraño en la Universidad de Antioquia, mi universidad en Colombia. Entonces, por eso apliqué a una beca Fulbright y me permitieron poder por 5 meses estar en Hawái. Qué bien. Y allá conocí de la historia de Hawái tan parecida a nuestro país, porque grandes intereses económicos llegaron y la población nativa fue muy desplazada en todos los campos. Era un pueblo autosostenible, como muchos de nuestros pueblos indígenas. En el siglo XIX hablaban y escribían su propia lengua, porque eso quiso sus líderes, de que todas, y era una reina hawaiana que dijo, si yo esta magia de comunicarse a través del papel la deben aprender todos. Pero luego de la anexación se prohibió hablar la lengua nativa hawaiana, la lengua hawaiana, y casi desaparece. Entonces yo fui allá porque alguien ya de Estados Unidos continental me dijo, si quieres aprender de experiencias de pueblos indígenas, tienes que ir a Hawái, que tienen también parte de la experiencia de los maorí de Nueva Zelanda. Y yo agradezco tanto esa recomendación que me la hizo mi amiga de Lesley University. Y allá en 20 años, me sorprende mucho porque yo estuve cuando ellos celebraron el renacimiento de la lengua y la cultura nativa hawaiana. Es el único entonces estado en Estados Unidos que se reconoce como bilingüe. ¡Wow! Tremendo. Y ellos empezaron en garajes a enseñar otra vez la lengua nativa hawaiana, porque a los niños aprendían solo el inglés, mientras que los pueblos indígenas todavía en Brasil, Latinoamérica o en Centroamérica, su primera lengua es su lengua nativa. Claro. Y eso es una enorme pérdida, que ya se estuviera perdiendo la lengua hawaiana. Y empezaron en garajes y luego en escuelas, y ellos todavía viven el esquema que tú mencionas de que no son buenos en la escuela, pero han venido desarrollando su propio currículo
y ya en la universidad lograron crear la Facultad de Estudios Hawaianos, una arquitectura preciosa en estilo polinesio, y de empezar con 100 estudiantes, 200 ya van en 2000, entonces ya hay profesorado preparado en las escuelas para apoyar el renacimiento mira lo que sería para el planeta que se pierda el saber y transformar la visión solo turística y folclórica de la cultura hawaiana, porque eso mismo pasa en Colombia con la cultura afro. Entonces ya por ley se debe enseñar la cátedra afrocolombiana, pero se volvió solo folclore, se habla solo de las trenzas y la comida, pero no se habla de la historia, no se habla, todavía hay lenguas autóctonas como la creol y palenquera. Entonces por eso también vine ahora a establecer nexos con los programas de estudios afro, porque cuando a veces se habla de Latinoamérica no se visibiliza la población afro, que hace parte también de mis raíces. Totalmente. Entonces totalmente. yo creo que un mecanismo de opresión muy eficiente ha sido que esa idea de que hay unos pueblos superiores que otros. Entonces yo pienso que soy superior a este grupo étnico, a este otro grupo étnico, y eso es un mecanismo de división. Los nativos hawaianos, para ya terminar esta idea, pero al mismo tiempo compartir lo que he aprendido de los pueblos indígenas en Colombia y de los pueblos afro. ¿Cómo crear comunidad? Porque ellos, las propiedades han sido comunitarias, y romper esta idea de que solo es lo mío y yo solo ser profesional. A los estudiantes indígenas en mi universidad es muy bonito, ellos tienen que ir a sus comunidades, explicar qué están aprendiendo y por qué. Entonces yo creo que se pueden generar proyectos educativos, primero romper la idea de que ser bilingüe es un problema, al contrario, y que una cosa son los procesos cognitivos y otras los procesos de lengua, están entrecruzados, pero si yo aprendo de otras culturas, Totalmente. puede que mi inglés no sea como el de un nativo, perfecto, no es problema, pero ser bilingüe o trilingüe y entender otras culturas y otros pueblos nos hace más seres humanos más maravillosos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Abby, ¿qué te parece a ti como una profesional que ha estado relacionada íntimamente con otras culturas, el efecto que tiene la educación bilingüe? Un ejemplo aquí, ¿cómo está afectando el hecho de que se prohíbe tajantemente el hablar español, ahora mismo actualmente en las escuelas? ¿Qué te parece? ¿Cómo afecta eso a nuestra gente? Bueno, primero, muchos estudios ya han demostrado que el bilingüismo es una ventaja cultural, es una ventaja cognitiva. O sea, los que empiezan hablando 2 idiomas como niños y se educan en las 2 lenguas, eso es una ayuda en todo lo que una persona puede hacer, tanto a nivel neurológico como a nivel social. Y cuando uno entra al mundo del trabajo también el ser bilingüe es una ventaja enorme. O sea que el bilingüismo en sí es algo ventajoso, sin importar la lengua ni la cultura ni nada de la persona. Pero segundo, si vivimos en una sociedad muy desigual, una sociedad basada en las desigualdades, que es Colombia, que es Estados Unidos, el decir a un grupo de niños que su lengua no vale es una manera de decir que lo que son esos niños, lo que llevan a la clase, lo que es nativo de ellos, no tiene valor. Y si tú le dices a un niño que llega a tu aula, a tu clase, que tú no tienes valor, va a ser muy difícil para ese niño aprender y aceptar lo que está aprendiendo. Y va a ser muy difícil para la familia si llega a la escuela y le dicen, bueno, ustedes no valen nada. Y es parte del colonialismo también y de la mentalidad colonialista que todavía está muy con nosotros, de decir que solo en el inglés, porque el español no tiene valor, o las lenguas indígenas no tienen valor. Es parte de la mentalidad colonialista. Y esa mentalidad... O sea, que yo creo que la educación bilingüe es muy importante por esas 2 razones. Uno, porque es importante para todos ser bilingües en este mundo moderno. Y segundo, porque si de verdad
queremos crear oportunidades iguales para todos, tenemos que reconocer lo que son todos y las lenguas que traen todos a la clase. Pero hay una tercera cosa que quiero agregar, porque yo creo que la lengua solo es una parte de la falta de reconocimiento de los estudiantes inmigrantes. Y hay una comparación muy fuerte con los que son negros, los que son indígenas y los que son inmigrantes, los que son marginados de la sociedad blanca, diría. Y no es solo su lengua, sino su historia, su comunidad, su ser. Y vuelvo a repetir, también es la historia blanca, porque si la historia de los indígenas o la historia de los dominicanos es una historia de colonización y opresión por la sociedad blanca, por los Estados Unidos, eso también es historia de Estados Unidos, que hay que incluir todas las historias y no decir no crear solo una historia de las muchas historias que hay de nuestras comunidades. Y cuando se habla de una educación bilingüe, yo diría que también una educación multicultural o pluricultural, que tiene que ser más, hablemos dos lenguas, pero vamos a seguir contando la historia blanca de la grandeza de los blancos y nada más en la historia, y también creo que es muy importante no caer en la folclorización de las historias de las culturas minorías o mayoritarias. Y decir, bueno, vamos a hacer comida dominicana, vamos a hacer un poquito de la folclorización, sin hablar realmente de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con las comunidades. Interesante realmente poder escucharlas a ustedes y ver que profesionales como ustedes tienen un entendimiento claro, pero ¿qué ustedes sugerirían en este momento? ¿Cómo realmente podemos traducir esas inquietudes, esa realidad que vivimos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacer cambiar esas cosas? Yo sé que por Hawái se logró eso y yo soy de los que creo que si nosotros podemos ser individualmente luz en la oscuridad, eso tiene poder. Yo creo que a veces una idea puede tener una reacción atómica en un momento determinado. O sea, a veces estamos lidiando con un gran gigante, pero ¿qué podemos hacer para poder comenzar a cambiar ese asunto, esa visión? ¿Cómo pudiésemos hacer eso? Abby o mi querida amiga de Colombia, de Medellín, ¿cómo pudiésemos de una u otra forma hacer algo donde se entienda que la importancia del bilingüismo, como ustedes están diciendo, de que no es cuestión de que en Medellín está la comida paisa y que en Dominicana se come sancocho, o sea, que sea algo más integral y más profundo, que no sea algo superficial para hacer pensar a las personas, hay diversidad, mira aquí, mira allí, ¿no? Y no es así. Yo quisiera compartir y me reafirmo en esta conversación de la importancia de diferenciar lo que son procesos de información a el estimular en niñas y niños sus capacidades creativas, y esto no es posible sin un pensamiento crítico y analítico. Y eso no importa en qué lengua se haga, porque entonces yo lo que he sentido es que las escuelas en Colombia y veo que también pasa aquí en Estados Unidos, es como si estuvieran todavía pegadas en que los niños y las niñas tienen que responder muy bien test. Pero lo que aprendí en las discusiones sobre estudios de creatividad, de estudiosos muy serios de este país, es que eso es secundario. Lo más importante es la capacidad de no solo de solucionar problemas, sino también de identificar problemas y poder buscar soluciones. Y hay experiencias muy bonitas en este país y en otros países del mundo, y florecen las niñas y los niños o los jóvenes. Yo en la Universidad de Antioquia, en Colombia, estimulé la creación de los semilleros de investigación,
porque se piensa que eso solo es para la maestría y el doctorado. Y estos son estudiantes de pregrado, entonces solo no es que vayan a aprender lo que un profesor les pide, sino cómo es las estudiantes, y piensan niños y niñas, es tan hermoso cuando ellos tienen que pensar y buscar la solución. Y hubo un grupo en Georgia, me gusta mucho este programa que se llama Solving Future Problem, o la solución de problemas hacia el futuro. Niños y niñas de primaria de un pueblito en Georgia que vieron que la ciudad no tenía acondicionadas las aceras para personas con discapacidad. Y yo tuve que ser como estudiante de doctorado jurado de estas iniciativas, y este grupo ganó porque estas niñas y niños se fueron a la asamblea y hablaron para que la ciudad, el Council City, lo mismo en Colombia. Estuve en un pueblito afro muy abandonado al norte de Colombia que se llama San Onofre, y era un proyecto, y nos dieron unos niños a trabajar en este proyecto y los llamaban los desechables en Colombia, y era una comunidad afro. Y con este proyecto, a través de juego dramático y de las artes y de cuáles son los problemas que tenemos y qué debemos hacer, y ellos se sintieron importantes, se sintieron interlocutores. Claro. Entonces ellos ya empezaron, y entonces ya el uno fue escogido personero de la escuela, las niñas empezaron a liderar procesos, cómo mejorar su escuela, ya iban a la Secretaría de Educación. Hoy ya muchos se están graduando y con un gran compromiso con su comunidad. Qué bueno. Entonces el problema no es solo de la lengua, es la capacidad de pensar y sentirse capaz, y de ser creativo, y sentirse uno capaz de poder interactuar en el mundo y hacer cosas positivas. Sí. En ese ánimo de ser creativo, yo voy a proponer, sé que hay planes en el próximo año, porque se ve realmente por los resultados de que debemos aprender otras cosas más, y en ese ánimo de ser creativo yo voy a sugerir profesionales como ustedes para que ayuden en esos professional development que se están haciendo en las escuelas, de tal manera de que participen y puedan enriquecer un poquito más y despertar un poquito más la creatividad en cuanto a lo que es la integración, y eso va a traer mucha luz. Espero que ustedes estén dispuestas a eso. En el caso de que realmente den luz verde a que eso se pueda dar, ¿estarían dispuestas? Sí, con mucho gusto. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Ustedes querían decir un último mensaje para despedirse? La comunidad de Ceylon, algo que sea de aliciente, una comunidad realmente con cierta diversidad, que tenemos el ánimo y el deseo de que siga avanzando, de que realmente pueda tener éxito. Yo quiero que le puedan decir un breve mensaje cada una a esa comunidad de Ceylon. Bueno, para mí sería que aprovechemos esta oportunidad de que nos haya llegado la calificación del nivel 4, no solo para hacer unos cambios superficiales, como lo que he visto hasta ahora, desafortunadamente, o sea, cambiar a qué escuela van los niños de este barrio, pero sino utilizarlo para pensar mucho más profundamente dónde está la reevaluación, el pensamiento crítico sobre las estructuras que estamos imponiendo en nuestros niños y lo que les estamos enseñando para realmente crear ese tipo de pensamiento crítico del que hablaba Zaida. Y mi querida amiga Zaida, ¿qué mensaje quiere darle a la comunidad latina y en general? Porque próximamente vamos a tener una traducción para que todo el mundo se pueda enriquecer con la verdad. Porque sé que podemos aportar cosas no solamente a los latinos, sino a todo el mundo. Pues yo creo que aquí hay un ejemplo bien interesante, porque yo misma estoy sorprendida del conocimiento que tiene Avi sobre Colombia y sobre las problemáticas de Colombia, y el que una persona, nada afecta su capacidad de desenvolverse en Estados Unidos, porque ha estado profundizando sobre la realidad de Latinoamérica. Entonces, que es importante aprender de los nexos con nuestros distintos universos y aprender de otros universos, y que las maestras y los maestros no sientan ese temor
de que aprendiendo de otros contextos y cómo niñas y niños en otras partes del mundo están resolviendo problemas igualmente serios, cómo florece también, cómo hay procesos de opresión terribles, pero también procesos de creatividad muy grandes. Entonces, a no tenerle miedo, y que el poder hablar en distintas lenguas es tan maravilloso, pero respetando mucho esa lengua materna. Como mujeres también tenemos que defender, porque es nuestra conexión primera con nuestros hijos. Totalmente. Los cantos de arrullo, entonces también pensar que este papel de las abuelas y de las madres que se expresa a través de la lengua materna no debe ser algo mirado negativamente. Qué bien, qué bien. Que un gran placer realmente haberlas tenido a ustedes dos aquí en Con la Verdad. Esperamos tenerlas en otra oportunidad y que sean aliadas a Con la Verdad. Realmente siempre van a tener este medio de poder exteriorizar cosas tan interesantes como lo han hecho en el día de hoy. Fue un verdadero placer tenerlos el día de hoy. Tuvimos a la doctora Zaida Sierra desde Medellín, Colombia, y también a nuestra querida profesora y también autora de tantos libros, ambas, Abby Shonsky. Gracias, Abby. Gracias, Zaida, por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes Con la Verdad. Estoy muy sorprendida con un programa como Con la Verdad, e invito a todas las personas a que puedan participar, así seamos de otros países como Colombia. Nuestra estrategia para este momento es: revisa las tareas. No escuches cuando tu hijo te dice no tengo tarea, ni escuches cuando dice mi tarea ya está hecha. Ten un contacto visual con las libretas de tu hijo, que puedas ver lo que está hecho, que pueda ver lo que falta por hacer. Al revisar las tareas de tus hijos, tú puedes darte cuenta del progreso de tu hijo como estudiante de la escuela. Al revisar sus tareas, él se va a dar cuenta también de que tú estás monitoreando su progreso. Es mejor revisar las tareas hoy y no recibir una carta que diga: su hijo tiene la promoción en duda. Es mejor saber que el estudiante está leyendo, trabajando, escribiendo y aprendiendo cada día lo que debe aprender. Nuestra estrategia de este momento es revisar las tareas. Fírmalo. Firma sus libretas, firma sus tareas, y la escuela sabrá que tú eres un padre en control de la educación. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado, y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo